Llegaron los ovnis. Tú sabes ese efecto, ¿no? ¿Cómo están? ¿Están contentos? Yo estoy bien contento por esta serie sobre Jesús. Y mire, en la célula que doy clase, soy maestro de célula de jóvenes en La Libertad. Y una niña, una adolescente, no niña, porque si está aquí y dije niña se va a enojar. Una jovencita dijo: ¿y por qué son estas vacaciones? Y ni idea de por qué las vacaciones, ¿no? Y yo le dije: pues porque tan impactante es la vida de Jesús que hasta nos dan vacaciones. ¿De veras? Dice, sí. Y si usted se ha puesto a pensar, ahorita Semana Santa la gente está pensando en playa, spring break, así como, vamos a comer ceviche, cosas así que uno se le antoja cuando empieza a hacer calor. Pero muchas de las personas no apuntan o no enfocan este tiempo hacia Jesús. Y mire, qué padre y qué impactante ha sido Jesús, que hasta en nuestro gobierno mexicano tenemos vacaciones de Semana Santa, tenemos unos días libres, pero ¿usted se ha puesto a enfocar sobre Jesús? O sea, ¿ha puesto su atención total en lo que realmente significa este tiempo que tenemos el privilegio de descansar? Y esta serie ha sido, el objetivo principal es ese: que todos como iglesia, como familia, en los grupos de hogar, en los grupos de familia que se están abriendo, enfoquemos este tiempo en nuestra vida a Jesús. Siempre es un buen tiempo para enfocar a Jesús. Dígale al que está a su lado: siempre es buen tiempo para enfocar a Jesús. Es nuestra tercera plática sobre la serie de Jesús. Y mire, estuvimos platicando de Jesús el que vino, Jesús el hombre. De hecho, con el grupo de jóvenes hablábamos de Jesús. Era tan hombre que le conocían como Jesús el Nazareno. Es como decir, el Horacio, el tijuanense. O, ¿cómo se les dice a los de Guadalajara? Tapatío, Israel el tapatío, el yucateco, bomba. O sea, Oscar Pavia es de Yucatán, ¿no? Jesús era tan hombre que se le conocía como Jesús Nazareno. O sea, él lo identificaban con una región específica de donde él creció. De hecho, también decían: ¿que no este es el hijo del carpintero? O sea, Jesús el carpintero también. Jesús hecho hombre, o sea, Dios hecho hombre. Después el pastor nos ilustró sobre la segunda venida de Cristo. O sea, este rey que vino y la gente lo esperaba como un libertador, el que iba a quitar la opresión del ejército romano, del imperio romano en contra de Israel. La gente esperaba a ese rey. La gente decía: va a venir el Mesías, nos va a liberar. Pero este Dios hecho hombre, Nazareno, Jesús Nazareno, llega y comienza a hablar de un reino que no es visible. Comienza a hablar de un reino que no tiene que ver con lo que la gente ve ahorita, sino un reino que vive en el corazón del hombre. Pero recuerdan en Hechos capítulo 1 verso 11, cuando Jesús está platicando con sus discípulos después de resucitar, llega y comienza a elevarse Jesús. Y dice que una nube lo cubre y todos los discípulos estaban así. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasa. Cuando yo voy a una graduación y se va un globo, ya no me importa lo que diga nadie, yo nomás estoy viendo el globo. Así estaban los discípulos viendo a Jesús. Y de repente unos ángeles, unos hombres vestidos de blanco les aparecen y les dicen: Galileos, ¿qué hacen ahí parados viendo al cielo? Ese Jesús, así como lo vieron irse, así va a regresar. Y el pastor nos hablaba que regresa con toda la autoridad de Dios, montado en un caballo y con toda la fuerza y la voz de mando. No el grupo norteño voz de mando, sino voz de mando, fuerza, con autoridad. Ahora nosotros a veces estamos así viendo el cielo nomás, involucrados en nuestros rituales religiosos. Pero es tiempo de que, como esos hombres galileos, los ángeles dijeron: ¿qué hacen ahí viendo el cielo? Jesús va a regresar, vayan y hagan lo que Jesús les mandó. Y Jesús mandó que nosotros fuéramos testigos en Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Hoy vamos a ver una faceta de Jesucristo, la cual es muy importante y por la cual todos nosotros tenemos entrada al Padre. Y es
Jesús el que muere. Usted tiene sus hojitas ahí, vaya tomando nota. Quiero que apunten este texto, Colosenses capítulo 2, 14 y 15. Y quiero leérselos, así vamos a irnos un poquito rapidito porque tenemos un chorro de información. Y dice: anulada la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley, Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades por medio de Cristo, los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Fíjense, en la versión Reina Valera dice que el acta de los decretos que estaba contraria a nosotros fue cancelada. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, te doy muchas gracias en esta mañana porque podemos estar aquí confiadamente platicando contigo, Dios. Y en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te rogamos que esta palabra que hoy vamos a recibir venga a nuestra vida y traiga libertad en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en toda área, Señor. Abrimos nuestros ojos, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Si usted es abogado, a lo mejor conoce bien estos términos. Había un acta, un decreto que estaba contrario a usted y a su familia. Había algo dicho en contra de nosotros. Yo lo he platicado en contra de mi familia. Todos los tíos de parte de mi papá traen arrastrando un alcoholismo. Y todos decían, todos van a ser alcohólicos. Mis primos son alcohólicos. Y yo pensaba, ¿por qué? Pero mi mamá, mi papá buscaron a Dios y esa maldición del alcoholismo se terminó. Eso que estaba decretado en contra mía fue cancelado por medio de Jesús. Ahora, esa obra redentora, esa cancelación tiene como escenario una cruz. En la versión Reina Valera dice que triunfó públicamente sobre ellos en la cruz. Tiene como escenario una cruz. Ahora, no una cruz como la que modernamente conocemos de adorno, o que algunos la utilizan como un amuleto y cruz, que se va el diablo y venga Jesús. No esa cruz que refleja salvación o que nos identifica como cristianos, sino la cruz verdadera era otra cosa. Ahora, solo hay dos puntos de vista para que nosotros veamos la cruz. Solo hay dos maneras de verla. Una es locura, diga locura. Y la otra es poder. Y fíjese, Pablo lo describe en 1 Corintios 1:18. Dice de esta manera, me explico, dice: el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es poder de Dios. El poder de Dios. La obra redentora de Jesucristo, su escenario es una cruz. Ahora, les hablaba de esta cruz verdadera, no la cruz que conocemos nosotros, sino la cruz bíblica a la que se refiere Pablo. Es una cruz no de adoración, no una cruz que representa algo religioso, sino realmente era la forma más cruel, horrible que usted se puede imaginar. Era la condena de muerte. Era solamente para los enemigos de la ciudadanía, de la sociedad. En una cruz no se colgaba a cualquiera. En una cruz se colgaba a alguien abominable, a alguien horrible, despreciado. No es la cruz que nosotros pensamos. Ahora, en los tiempos del Imperio Romano, la cruz era la forma, como la pena máxima, lo más cruel. Cuando alguien quería castigar sumamente a alguien, los romanos lo hacían. Lo adoptaron de los bárbaros. Ellos, los griegos y los romanos, adoptaron la crucifixión como de parte de pueblos que eran pues bárbaros, no tenían misericordia ni nada, dejaban a la gente colgada y todo eso. Ellos lo escogen. Fíjese, hay un historiador que de hecho fue senador del Imperio Romano, Marcos Tulio Cicerón, también conocido como Sincero, y dice: la crucifixión enfoca a la crucifixión de esta manera. El amarrar a un ciudadano romano es un crimen, dice. El azotarle es una abominación. El matarlo es un asesinato. Pero no hay palabras para describir el crucificarle.
Estoy hablando de un político que estaba, que él miraba esta acción, que a lo mejor a él le tocó estar en un juicio, que alguien tuvo que ser condenado en la cruz, pero él mismo dice, no hay palabras para describirlo. La gente en la cruz se prolongaba su muerte a varios días. Morían de hambre, asfixiados, sin fuerza para poder respirar. La gente en la cruz, si usted ahorita nos tocara ver eso, había gente desquiciada, se volvían locos. Y cuando gente pasaba por ahí, estaban maldiciendo. Era gente que estaba en contra del gobierno, era gente que tenía un odio. Y podemos ver que la cruz realmente es algo horrible. Y de hecho, es para la gente que está maldita. De hecho, la palabra de Dios, Moisés lo dice en Deuteronomio, dice, maldito aquel que es colgado del madero. Maldito aquel que muere en un madero. La ley de Dios declaraba que una persona era maldita. Jesucristo se hizo maldito. ¿Por qué la cruz? ¿Por qué Jesús tuvo que sufrir tan grande dolor? No sé si usted se ha preguntado. ¿Por qué no hubo misericordia de parte de los que le atormentaban? ¿Por qué no entendían que Jesucristo era el dador de la vida? Y yo me he puesto a pensar eso desde niño. Yo me acuerdo cuando entraba a la iglesia y miraba a Jesús crucificado y decía, incluso algunas iglesias en el sur están así como bien oscuras, ¿no? Y cuando te llevan de niño así como te da como miedo, ¿no? Pero ¿por qué tuvo que ser así? No había de otra manera. Era la única manera de redimirnos, era la única manera de pagar el precio. Jesús, orando en el Getsemaní, en Mateo 26, declara algo bien interesante. Y todos conocemos este punto donde Jesús se aparta y aparta a unos de sus discípulos, les dice, acompáñenme, vamos a orar. Y es cuando toda la opresión está sobre él, toda la opresión de la pasión de Cristo, lo que hemos visto, viene sobre su vida. El pecado, toda la angustia está sobre Jesús. Y él dice, acompáñenme a orar. Y va a un lugar y se aparta. Fíjense, Mateo 26, 39 dice, y yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero escuche bien, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Ahí mismo en Mateo 26, después de que vienen a aprender a Jesús y vienen con antorchas y todo los soldados con los judíos, Pedro saca la espada, le corta la oreja a alguien y luego le dice Jesús, guarda tu espada. Y dice algo muy interesante Jesucristo, porque dicen, si yo quiero, yo oro a mi Padre y Él enviará un ejército de ángeles y los destruirá. Pero escuche esto, Mateo 26, 54. Pero entonces, ¿cómo se cumplirá la escritura que dice que así tiene que ser? Diga, así tiene que ser. No había otra manera. No había otra forma. Era la única manera de cumplir con la justicia de Dios. Jesucristo mismo entregándose, Romanos 9:23. Porque la paga del pecado es muerte, mientras la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿La paga del pecado qué es? ¿Y Jesús por qué murió? Por los pecadores. Entonces, ¿qué merecía yo como pecador? Muerte. La única forma de hacer justicia era la muerte. Usted recuerda en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, se sacrificaba un cordero. Cuando alguien pecaba en la familia, el padre de familia iba con el sumo sacerdote y presentaba un cordero y lo sacrificaban, y el padre ponía la mano sobre la cabeza, las manos sobre la cabeza del cordero, y el sumo sacerdote ofrecía como sacrificio al cordero, y la sangre de ese cordero, el pecado de esa familia era transmitido a ese cordero, y la sangre cubría
el pecado. Pero recuerden, Jesucristo es el Cordero que ¿qué? Que quita el pecado del mundo. En el antiguo pacto se cubría, pero el Cordero de Dios, ¿qué hace? Quita. Era necesario que alguien pagara un sacrificio. Era necesario el precio de sangre. Hebreos 9:22. De hecho, la ley exige casi todos sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y fíjese el 28, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. ¿Cuántas veces fue ofrecido Jesucristo? Para quitar el pecado de ¿cuántos? De muchos, de todos. Eso me incluye a mí, el peor de los pecadores. Si alguien quiere competir, pues lo dejo. Pero me incluye a mí. Lo incluye a usted. Una sola vez, un solo sacrificio. El Hijo de Dios en una cruz, tomando mi lugar. La pasión de Jesús era salvarnos. Él era un apasionado. Él no le importaba nada. De hecho, Pablo en Filipenses, recuerden lo que dice, que él, siendo como Dios, no vio eso como algo que aferrarse, sino que se humilló, se hizo como hombre, semejante a nosotros, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese Dios que es apasionado por ti, que te ama, que ama a tu familia, que ama a tu descendencia, ese Dios dijo: los amo tanto, estoy tan apasionado que no me importa morir por cada uno de ellos. No me importa morir lo que hayan hecho, estoy dispuesto a entregarlo. Tanto fue su pasión que en la cruz lo demuestra, muriendo por mí. El amor de Dios. Ahora que soy padre de familia, yo siempre a los papás les preguntaba: ¿tú entregarías a tu hijo por mí? Y todos me miraban así como: ¿qué? ¿Qué estás preguntando? Por ti no, por nadie. Ahora que tengo una hija preciosa, hace rato dije con unos amigos aquí que cuando nació no estaba preciosa, parecía un ovni, ¿no? Pero a la media hora se puso bien bonita. Ahora la veo a mi niña y digo: yo no la daría por nadie. Yo como padre, yo me entregaría por ella, me entrego por ella. Pero darla a ella para que muera, yo no lo haría. ¿Usted lo haría? Bueno, Dios y Jesús, tan apasionados por ti, que Él, Dios Padre, dice: yo pongo a mi hijo. Y Jesús dice: yo pongo mi vida. Y lo demuestra en una cruz. Lo demuestra viniendo aquí, de tal manera que fue rechazado, que nadie lo peló, y se hace obediente a tal grado que paga el precio que me correspondía a mí pagar en esa cruz. ¿Vamos bien hasta aquí? Ese Jesús te ama. Ese Jesús ama a tu familia. Ese Jesús sigue igual de apasionado por salvarte y salvar a todos los tuyos. Ahora, de una manera simbólica, vamos a ver un poco sobre las situaciones que vive en la cruz o en este martirio Jesucristo. Primero, apunta ahí en tus hojas: los azotes del látigo traen libertad para nuestro cuerpo. Isaías 53:4 dice: ciertamente Él cargó nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores, por nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Y luego en Isaías 53:5, en la segunda parte de este verso dice: y gracias a sus heridas fuimos nosotros ¿qué? Sanados. Gracias a Jesús, a sus azotes, al maltrato físico, al castigo que Él estaba recibiendo, nosotros fuimos sanados. Hay un comentario que nos gustó para este momento. Fíjese que las raíces matrices de toda enfermedad, o sea, de donde viene la enfermedad, hay 39 raíces. O sea, 39 raíces
que de ahí se desprenden todas las enfermedades que conocemos. Y se cree que los azotes sobre Jesús fueron 39, porque 40 era pena de muerte. Y como los romanos eran tan misericordiosos, pues daban 39 para no dar 40. Jesucristo fue azotado, se cree que 39 azotes recibió para que usted y yo tengamos libertad en nuestro cuerpo. Porque por sus heridas fuimos nosotros sanados. Si hay alguien enfermo en este lugar, yo hoy declaro que esta palabra se cumple en tu vida, en tu familia. Porque Jesús es el dador de vida. En su cuerpo estaba cargando con el cáncer. En su cuerpo estaba cargando con cualquier problema de huesos. Cualquier cosa que usted se pueda imaginar, Jesucristo lo estaba padeciendo. Yo no nomás me imagino el sufrimiento físico, sino también la angustia. Cuando uno se enferma, la angustia que uno tiene por esa enfermedad, Jesucristo la estaba padeciendo por usted. Jesucristo sufrió el castigo en su cuerpo. Ahora nosotros somos sanados. Pablo en 2 de Corintios 11:24, fíjese, él lo explica, dice: 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. Pablo fue 5 veces azotado en diferentes tiempos, pero volvemos a ver que tal vez fueron 39 azotes que recibió Jesús por mi salud, por su salud. Esa angustia de la enfermedad hoy queda cancelada porque ya fue pagada por Cristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Jesús venció la enfermedad. También otro de los puntos que vemos en la crucifixión es la corona de espinas. Este era un Jesús yucateco, no sé, está muy grandota. A ver, ven. No es cierto. Ay, Horacio. La corona de espinos trae libertad a nuestra mente. Mateo 27:29. Luego trenzaron una corona de espinos, se la colocaron en la cabeza. Y fíjese bien el escarnio, la burla, lo que tuvo que soportar Jesús. Y arrodillándose delante de él, se burlaban diciendo: salve el rey de los judíos. Ponen una corona de espinas en su cabeza. En Isaías 53:5 dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él. Fíjese, esta corona de espinas, Jesús estaba padeciendo todos esos pensamientos que a veces vienen a nuestra vida. Esos pensamientos de muerte, de derrota, del que dicen: tú no puedes. Esos pensamientos de ansiedad, esa depresión, todo padecimiento emocional, mental, Jesús lo estaba padeciendo en dolor. El escarnio, la burla que tú has recibido, el bullying, Jesús lo estaba padeciendo en su cuerpo, para que tú y yo tengamos una libertad de pensamiento, para que tú y yo podamos pensar como Él piensa. De hecho, la Biblia nos dice que tenemos la mente de Cristo. Jesús piensa ahora por mí. Él sufrió para que nosotros pudiéramos tener una libertad. Me encanta este texto en 2 de Corintios 10:5. Y fíjese lo que dice: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Escuche esta parte y subráyela: llevando cautivo todo pensamiento para que se someta ¿a quién? ¿Llevando cautivo qué? Todo pensamiento. Mira, yo he aprendido que Satanás no puede tocarte, pero sí lanza dardos encendidos. ¿Recuerdan a la mujer que le dijo: con que de todos los árboles no puedes comer? Le lanzó un dardo y esta mujer dijo: no, nomás de ese. Es que si comes de ese vas a ser como Dios. Otro dardo. Pero ahora nosotros tenemos libertad por medio de Jesús y podemos llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Mi mamá una vez me platicó que un día estaba ella lavando los trastes y luego que vino a su mente: tu hijo se va a matar, porque yo andaba en moto. No moto, andaba en moto.
Tú nomás te reíste, Israel. No te saques a flote, vato. Andaba en la moto y que le vino un pensamiento de: tu hijo se va a matar. Y luego mi mamá dijo: pues se va a matar haciendo lo que le gusta. Y luego que se cachó pensando eso y dijo: en el nombre de Jesús llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Y dice: y me puse a orar por ti, mijo. Y yo: qué buena onda, qué buena mamá eres. ¿Cómo que se va a matar haciendo lo que le gusta? Satanás danza dardos. Tu hijo se va a perder, tu matrimonio va a ser destruido. Mira, nosotros tenemos la autoridad en Cristo y llevamos cautivo todo pensamiento. No me va a alcanzar, el dólar está bien alto. Yo tengo la autoridad de Cristo y soy un diezmador. Puede decir el diablo lo que sea, pero Jesús pagó por mi mente también. ¿A cuántos les juega trampas la mente? Los demás mienten, ¿verdad? A mí me juega trampas la mente. Vamos a otro elemento. Los clavos. Los clavos en la cruz traen libertad a nuestra conciencia. Fíjese en Isaías 53, ahí mismo donde estamos leyendo. Dice en Isaías 53:5: Él fue traspasado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones. ¿Qué fue qué? Fue traspasado. Jesucristo en la cruz fue traspasado por sus rebeliones. Yo soy bien rebelde. Y cuando oigo esto, bueno, yo era bien rebelde y ahora me someto a mi esposa. Cuando oigo esto, Jesús fue traspasado. Sus manos fueron traspasadas. Sus pies fueron traspasados. Por mis pecados, por mis debilidades, por mis fracasos, Jesús fue traspasado en su cuerpo. Él estaba pagando lo que a mí me correspondía pagar. ¿Qué es lo que representan nuestras manos? ¿Por qué Jesús fue traspasado en sus manos? Nuestras manos son las que hacen el pecado, las que palpan el pecado, las que están tocando, las que se meten donde no tienen que meterse, las que golpean. Hay manos aquí que han golpeado a su prójimo. Hay manos aquí que se han llenado de sangre. Hay manos que se han levantado en contra de su esposa. O con coraje, con odio han golpeado a sus hijos. Estas manos hacedoras de pecado que le dan el clic en la computadora o en el control de televisión. Estas manos, estas manos mías tenían que ser traspasadas. Pero Jesús tomó mi lugar. ¿Y por qué los pies? Porque los pies nos llevan en esos caminos de maldad. Estos pies han caminado hacia el mal. Y Jesucristo, en su misericordia y pasión y amor por nosotros, estaba tomando mis culpas. Estaba llevándolas en la cruz y fueron traspasadas por mis rebeliones, por mis pecados, por mi iniquidad, mis malos deseos, esa naturaleza pecaminosa, toda esa cochinada que uno piensa, que uno hace. Jesucristo lo estaba tomando en su cuerpo. Ahora esa acta de los decretos que estaba contraria está crucificada en la cruz. Y me gusta eso porque dice que la tomó y la puso entre la cruz y él. Esta es la mano de Jesús. Esa es la acta que estaba en contra mía y quedó clavada. Y cuando el diablo quiere venir y agarrarla, dice: ¡hey! Tú no tienes aquí suerte ni parte en esto. Yo ya pagué el precio. Está mi mano ante el que me acusa y ante mis pecados. Y ahora soy libre. Y no nomás eso.
Y Uziel lo decía en la mañana: no nomás Él pagó mi precio, sino ahora me dice: eres inocente. No nomás pagó mi precio, sino ahora me llama justo. El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 dice que el que no conoció pecado, el que era justo, se hizo injusto para que yo fuese llamado justo. Ese tomó el acta y la clavó ahí para que usted y yo pudiéramos ser llamados justos, ser llamados hijos de Dios. Entonces entre sus manos está clavada esta acta que estaba en contra tuya, en contra de tu familia, en contra de todo lo que eres tú, de tu empresa, de tu trabajo, de tu país. Eso que estaba declarado en contra de nosotros, Jesús lo tomó. Pero es tiempo que nosotros lo creamos y lo vivamos en nuestra vida, de tal manera que nuestra vida represente el poder de Cristo. Por eso solo hay dos puntos de vista de la cruz: la locura. Algunos dicen: Jesús fue un loco. Pero para nosotros es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces fue anulada esa acta de los decretos. Fue anulado de tal manera que nosotros podemos estar disfrutando la libertad y acercarnos al Padre. Ahora, la deuda tuvo que ser pagada con sangre. Fue completamente la obra redentora de Dios. Fue para siempre, de una sola vez y para siempre. Pero el precio fue esa sangre. Estamos hablando de un castigo físico, pero también Jesús. ¿Me pasas una servilleta porque me voy a derretir? No, agua no. Tengo que predicar más seguido a ver si enflaco. Todos los días ponte a predicar, ¿no? Es un buen ejercicio. Bueno, continuamos. Cuarta cosa: Jesús, no nomás ese padecimiento físico, el castigo sobre su cuerpo, sino también hubo un padecimiento espiritual y emocional sobre su vida. Y es la separación de Dios Padre. Imagínese eso. Desde el principio usted puede escuchar en Génesis capítulo 1, la creación, y en el principio era Dios y estaba ahí, y él lo que decía se hacía. Y en Génesis capítulo 1, 26 dice: hagamos al hombre. Habla en plural. Aquí podemos ver algo sobre el Dios trino, pero dice: hagamos al hombre. Desde el principio, desde antes de la creación, Jesús, el Padre y el Espíritu Santo siempre han sido uno, siempre han estado juntos. Pero en la cruz hay una separación ante Jesús y Dios. Y eso trae una libertad para que nosotros seamos cercanos ahora al Padre. Usted puede escuchar a Jesús en la cruz. Cuando Él había sido azotado, había cargado la cruz, está ahí sufriendo físicamente, pero ahora hay un padecimiento emocional, espiritual sobre su vida. Y fíjese, Mateo 27, 46 dice así: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado o abandonado en otra versión? Quiero explicarle poquito sobre esto. Este padecimiento emocional, todo el pecado del mundo estaba siendo sufrido por Jesús. No levante la mano, pero alguien de aquí, como yo, la ha regado en algo tan vergonzoso y gacho. ¿Cómo se siente uno cuando la riega? ¿Cómo se siente uno después de pecar? ¿Cómo se siente uno cuando lo cachan en el pecado? Dicen que robar es malo, pero todavía más que te cachen, ¿no? Es vergonzosísimo. Todo ese sufrimiento, todo ese padecimiento, toda esa culpabilidad, Jesús la estaba padeciendo en la cruz. Imagínese que yo le dijera a Israel: Israel, ven y dinos todos tus pecados aquí delante de la iglesia. Ahora, en el mundo espiritual, yo me imagino los demonios, Satanás rodeando la cruz, ofendiéndolo. Aquí estás, maldito, violador, grosero, asesino,
golpeador, violento, todo ese sufrimiento que tal vez nos tendría que decir a nosotros, Jesucristo lo estaba padeciendo. Y ese pecado, Dios es justo y es santo a tal manera que Él no puede tolerar el pecado. Y hay una separación momentánea entre Dios Padre y Jesucristo. Y ese pecado, esa culpa, esa vergüenza, esa ansiedad que uno siente, Jesús la estaba padeciendo. Ese sufrimiento de la culpa, esa muerte del pecado, esa muerte espiritual, porque a veces nosotros estamos vivos, pero realmente estamos muertos por el pecado. Toda esa emoción tan horrible que uno siente, Jesús la estaba padeciendo por ti. Y dice: Padre, Padre, ¿por qué me abandonas? Él se separó de su Padre para que tú y yo podamos estar cercanos a Él. Dios el Padre y Jesús nos aman tanto que decidieron tener ese padecimiento, soportarlo. Éramos enemigos de Dios y éramos destituidos de su gloria. La Biblia nos enseña en Romanos 3:23 que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos o separados de la gloria de Dios. Pero Jesús se hizo pecado, se hizo maldito para que tú y yo fuésemos reconciliados. Apunta ahí en tus hojas, Romanos 5:10. Fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Jesucristo padeció esa separación del Padre para que usted y yo fuésemos cercanos. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. También la Biblia nos enseña en Hebreos del 14 al 16 dice que entremos confiadamente ante el trono de la gracia. Ahora nosotros podemos entrar ante el trono de la gracia. Ahora podemos entrar, dice, de una manera que confiada. Antes no podíamos ni acercarnos a la presencia de Dios. Pero ahora por Jesús, porque Él padeció esa separación, esa angustia, ese sufrimiento espiritual, usted y yo podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios por eso? Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Podemos entrar confiadamente. Después de que Jesús muere, hay una en la Biblia nos dice que los judíos rogaron a los romanos por el día de la Pascua que no se quedara los 3 muertos en la cruz, porque era un día importantísimo. Y cuando a los otros 2 les quebraron las rodillas para que se asfixiaran, y cuando iban con Jesús, el soldado dice: ya está muerto. De hecho, el jefe de los soldados que estaba allí glorifica a Dios, dice: realmente este era el Hijo de Dios. Y le ordena a uno que tome la lanza y le traspase el costado. Y cuando le traspasa el costado, sale sangre y agua. Y esto sucede cuando el corazón de una persona explota literalmente. El corazón de Jesús explotó para traernos libertad en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Isaías 53:5: molido fue por nuestras iniquidades. Esa esclavitud del pecado fue pagada por Jesús. Jesucristo murió de un corazón roto por el pecado de cada uno de nosotros. Ese padecimiento, ese sufrimiento que Él tenía, agravado con el castigo físico en la cruz, en todo el martirio. Pero Jesús, su corazón explota para que tú y yo
podamos tener paz, podamos entrar con el Padre, podamos sentir la paz que ahora podemos sentir. Ese padecimiento espiritual en la cruz, para que tú y yo tengamos libertad de la maldición. Anota ahí, la cruz nos libera de toda maldición. Y fíjese, Pablo lo expresa de esta manera en Gálatas 3:13. Escuche bien lo que dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. ¿Quién se hizo maldición? Cristo. Y en esa cruz canceló toda maldición. Oh, es que es una enfermedad que mi abuelita también la tenía. En esa cruz fue cancelado. Oh, toda la familia ha sido con depresión. En esa cruz fue cancelado. Oh, es que todos somos en esa cruz: el alcoholismo, la adicción, el adulterio, el divorcio, la violencia doméstica, la pobreza. En esa cruz fue cancelada. Toda maldición sobre tu vida, toda maldición sobre tus hijos, en esa cruz Jesús la pagó. Gálatas 5:1 dice: Cristo nos liberó para que vivamos en libertad. Dios quiere que tú seas libre, que seas firme, que estés firme en Él. Juan 8:34 y 36. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, les respondió Jesús. Y en el 36 dice: así que si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Por último, la cruz, todo fue consumado. Apunta ahí: consumado es victoria total. Cuando Jesús estaba en la cruz, yo me imagino esta historia y la he visto en la película esta, La Pasión de Cristo. Cuando toma vinagre, dice: tengo sed, y le dan vinagre. Y luego Jesús dice: todo se ha cumplido. Y luego inclinó su cabeza y entregó el Espíritu. ¿Se acuerdan? Pilato le dice: que no sabes que tengo la autoridad para darte vida o quitártela. Y Jesús dijo: tú no tienes ninguna autoridad. Toda autoridad aquí en la tierra ha sido dada por Dios. Y nadie me quita la vida, yo la entrego. Y Jesús se entrega y su corazón explota, y por amor a ti, por amor a mí, por amor a nosotros. Ahora esa cruz en nuestra vida, nosotros no podemos abrazar a Jesús y rechazar la cruz, por más horrible que sea. Pero para los que se salvan, o sea, para ti que estás escuchando este mensaje, es poder de Dios. Ese poder para ser libres, para abrazar la salvación como Jesús abrazó esa cruz. Yo no sé si hay alguien enfermo aquí. No sé si alguien viene triste o tiene dolor físico, o está sufriendo emocionalmente, o tus pensamientos te han estado jugando trampas. Yo no sé qué padecimiento o qué sufrimiento tengas, pero lo único que sí sé es que Jesús dijo: he cumplido con todo. He cumplido con todo, Dios. Y Pablo en ese pasaje que les comentaba dice: se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y luego escuchen lo que dijo Dios: por lo tanto Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y yo quiero en esta tarde
Yo quiero en esta tarde hacer algo. A esa enfermedad, a ese problema matrimonial o con tus hijos, a esa desesperación o sufrimiento que tienes, depresión, hoy le vamos a decir: toda rodilla se doblará. Así que enfermedad, te doblas ante el nombre de Jesús. Así que depresión, en el nombre de Jesús te doblas. Mi matrimonio, ese problema matrimonial, se dobla en el nombre de Jesús, porque toda rodilla se doblará. Levanta tus manos y vamos a orar para declarar esa libertad que la cruz por medio de Jesús trajo a nuestra vida. Ese mensaje es para ti, para los tuyos, para tu descendencia. Jesús, hoy reconocemos tu sacrificio y reconocemos que resucitaste y que hoy estás con toda la fuerza y la autoridad a la diestra del Padre. Y yo declaro vida a los cuerpos de estas personas. Enfermedad, te decimos que te vayas en el nombre de Jesús. Todo dolor fue pagado, toda tristeza fue pagada, toda condenación, toda culpa, todo castigo que tú merecías, hoy fue pagado en el nombre de Jesús por tu vida. Jesús tomó ese lugar. Así que yo declaro vida sobre ustedes. Declaro sanidad, declaro libertad, declaro que tus ojos son abiertos y puedes ver la gloria de Dios en tu matrimonio, en tu cuerpo, en tu familia, en tus finanzas, en tu trabajo. La deuda fue pagada. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dale gracias a Jesús. Dile gracias. Gracias, 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 Jesús. Gracias, Rey.